justamente de que el EKG fundamentalmente pues es el trazado no electrocardiográfico de la actividad eléctrica del corazón. Pero dentro de estas cosas, nosotros para poder entender un poquito lo que es la parte de SICA, debemos saber de que este electrocardiograma dibujado tiene justamente una parte que viene a ser la parte de la despolarización y otra parte la parte de la repolarización. Ya, la despolarización auricular está representado por la onda P, la despolarización ventricular por el complejo QRS, la repolarización ventricular por la onda T, y la repolarización auricular es por una onda T auricular que se encuentra solapada normalmente por el complejo QRS. ¿Ya? Entonces, es más o menos en secuencia esa la actividad del corazón, ¿no? Ahora, existe dentro de todos estos un punto conocido como punto J. El llamado punto es isoeléctrico, ¿no? De lo que viene a ser el electrocardiograma. Un punto fundamental, ¿no? Cuya elevación o cuya depresión nos va a representar y nos va a dar a entender lo que es un supradesnivel o un infradesnivel de este segmento fundamental que viene a ser el segmento ST. Ya, ahora, normalmente la T y el ST representan, la T representa básicamente la repolarización del ventrículo y el ST una actividad donde generalmente en el corazón no hay movimiento de corriente eléctrica. Recuerden que eso viene a ser no un dipolo neutro, porque normalmente esta actividad de las ondas, las deflexiones o las flexiones positivas del electrocardiograma se dan cada vez que hay movimiento de electrolitos dentro de lo que viene a ser el músculo cardíaco. Ahora, hacia arriba estamos representando lo que es el voltaje, lo que es los voltajes, y hacia la parte horizontal lo que viene a ser la amplitud. Normalmente tienen en segundos medido y en milivoltios medido. Hacia arriba milivoltios y en la horizontal segundos. Eso nos daban más o menos valores normales de lo que era el intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT, la onda P, el segmento ST, la onda U y la onda Q. ¿Ya? Entonces, hablando de lo que viene a ser, nos interesa fundamentalmente a nosotros, va a ser básicamente lo que es el intervalo ST, ¿no? El intervalo ST, que dentro de ello engloba ya pues al segmento ST y a lo que viene a ser la onda T. Ya, es fundamental mencionar ello. Los otros valores, ya les han repetido, ya les han explicado de qué trata. Entonces, intervalo ST engloba lo que es el segmento ST más lo que viene a ser la onda T. Ya, esos dos elementos fundamentales que vamos a ver dentro de lo que viene a ser SICA. Ahora, esto es otra parte importante. El primero en hablar de lo que era electrocardiografía fue definitivamente Beethoven. Beethoven hace más de 80, casi 90 años hablaba ya de lo que era la actividad eléctrica del corazón y fue pues el que le colocó electrodos al corazón para poder demostrar que esto tenía actividad eléctrica y que su funcionabilidad dependía básicamente del movimiento de esos electrolitos. Este triángulo de Beethoven estaba formado por tres derivadas básicas, las derivadas llamadas bipolares. Estas derivadas bipolares son la llamada derivada de 1, la derivada de 2 y la de 3, que los tres asociados van a formar un triángulo, este triángulo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, eso está básicamente en torno a lo que viene a ser el corazón, ¿no? Los electrodos de negativo a positivo van siendo colocados en diferentes partes de nuestro cuerpo. Dentro estamos hablando de los miembros superiores. Estos bipolares básicamente van en lo que vienen a ser los miembros, ¿no? Los miembros, el miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, ahí tenemos a lo que viene a ser la derivada de 1, la derivada de 2 y la derivada de 3. Y estas otras derivadas monopolares, que son justamente el ABR, ABL, el ABF. ¿Ya? Entonces, esos son unipolares y cuyo centro se encuentra justamente en el baricentro de este triángulo formado por las tres derivadas bipolares, ¿no? Del triángulo de Beethoven. Ahora, esos serían las tres derivadas monopolares y las tres derivadas bipolares. Pero también habían las llamadas derivadas precordiales, que eran las unipolares también dentro de estos. Entonces, estos estaban distribuidas, ¿no? Sus electrodos se distribuyen básicamente en torno a lo que viene a ser la parte precordial, o sea, en el pecho o en el tórax, ¿no? Es en la parte precordial. Y van desde B1 hasta B6. Estos de acá para completar las llamadas 12 derivadas, ¿no? 12 derivadas cardíacas básicas.
Ahora, esto no queda allí, porque si nosotros queremos ver la parte posterior de lo que viene a ser el corazón, que es lo que no se ven con estas derivadas, este puede llegar a B7, a B8 y hasta B9. Con estas derivadas alternas se puede lograr ver, ¿qué cosa? Eventos isquémicos en la parte posterior o cara posterior del corazón, porque con las derivadas B1 hasta B6 y con las derivadas precordiales, disculpen, derivadas bipolares y las derivadas unipolares de extremidades, estas básicamente nos van a ver, pero toda la parte anterolateral inferior, pero más no la parte posterior, ni tampoco la parte de la actividad del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ver entonces isquemias en cara posterior, B7, B8, B9, y si nosotros quisiéramos ver isquemias en lo que viene a ser el ventrículo derecho, entonces estaremos hablando de las derivadas, ¿no? En este caso, equivalentes a las derivadas precordiales, B3R, B4R, B5R, ¿ya? Y B6R. Básicamente con estas derivadas estaría viendo sobre todo eventos isquémicos en el corazón derecho. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de acá, no? Para poder explicarles un poquito, quizás a algunos, seguramente hay acá de todos los niveles, ya personas o profesionales o, qué sé yo, estudiantes de todos los grados, y no quisiera que se pierdan, ya con lo que estoy hablando. Entonces, para eso voy a tratar de hacer acá justamente un corazón y ver lo siguiente. Sabemos nosotros que el corazón normalmente tiene dos grandes cavidades, ¿no? Dos grandes cavidades. El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿ya? El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y acá otra que viene a ser pues el tabique interauricular para lo que viene a ser la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ahora, de este ventrículo izquierdo es que básicamente sale este gran vaso que viene a ser la aorta. Listo, ¿no? Y de lo que es el ventrículo derecho sale pues esto que viene a ser el tronco pulmonar. Estamos aquí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas dos derivadas del corazón, básicamente es para valorar la actividad de lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. Las 12 derivadas cardíacas del electrocardiograma, básicamente es para valorar el ventrículo izquierdo, eso que quede claro. ¿Por qué? Porque nosotros si observamos el ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo cortado, cortado se va a ver más o menos de la siguiente manera. Hacia arriba, esta parte lateral, ¿ya? Pero por acá. Eh, ahí está. Y la otra cavidad por acá, más chiquita hacia esa parte y delgadita a su pared, es el ventrículo derecho. Esto es visto el corazón desde una parte posterior cortada. Estamos hablando entonces de que por acá más o menos estará pues esta arteria que es la arteria interventricular anterior. Esto es el ápex del corazón. Esto ya es la parte del ventrículo derecho y esta es la parte del ventrículo izquierdo. Entonces, estas cavidades tienen paredes. Dentro de esas paredes tú tienes pues una pared anterior, tienes una pared lateral. Entonces, toda la pared anterior es como decir que fuera todo esto. También tienes una pared lateral, que viene a ser todo esto, y acá que estoy pintando de celeste. También tienes una pared posterior, que sería toda esta. Y tienes una pared inferior, que sería toda esta de acá. Ahora, además vas a tener acá una parte que es el septum o tabique, que viene a ser esto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas derivadas precordiales, derivadas bipolares, unipolares en general, esas derivadas básicamente van a ser para ver al ventrículo izquierdo. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué derivadas son aquellas que ven la parte anterior, la pared anterior, pared lateral, la pared posterior, la pared inferior, el séptimo tabique? ¿Qué derivadas son? Para la pared anterior, básicamente es B3, B4. Pared anterior puro, B3, B4. Precordial B3, B4, me ve esa pared. Pero para lo que es el septum, ya me ve la B1 y la B2. Dos derivadas precordiales, las dos primeras. Pero para la pared anterior, la B3, B4. Para la pared lateral, bueno, depende si es lateral bajo o si es lateral alto.
Si es lateral bajo, entonces estarán lo que viene a ser la continuación, B5, B6. Es como decir las partes que están próximas al ápex en ese punto. B5, B6. Pero si es lateral alto, es D1 y ABL. Y para la pared inferior está pues lo que falta, D2, D3 y ABF. Muy preguntado estas cosas, por cierto, ya en la parte de básicas y cardiología, en los exámenes nacionales, ya para todos aquellos que dan ENAM, hace unos días fue el ENAM, bueno, hay seguro muchas preguntas de cardio, ¿ya? Y siempre es necesario saber esto desde la parte básica. Entonces, como podemos observar, tienes la pared anterior, el septum, la pared lateral, tienes la pared inferior, pero no tienes la pared posterior. ¿Y quién me permite ver la pared posterior? A, B7, B8 y B9. Con eso, entonces, recién puedes ver los infartos o las isquemias, o los, en este caso, disculpen, los infartos o las lesiones localizado a nivel de lo que viene a ser la pared posterior. ¿Ya? Entonces, para eso es útil. Ahora, con esto están las dos derivadas, por supuesto. Ahí está B3, B4, B5, B1, B2, B3. Y aquí está ABF, y aquí está ABL. Y para la parte posterior auricular, en los infartos muy grandes, muy extensos, puede aparecer también lo que viene a ser el ABR como una derivada que puede tomarse como un criterio para este tipo de lesiones, ¿ya? En caso de infartos muy extensos. Ahora, ¿qué más? ¿Y qué hay entonces con infartos del ventrículo derecho? O sea, ¿acaso solamente el ventrículo izquierdo es el que se infarta? Bueno, es que en realidad acá lo estamos tomando por quién es más fundamental para nuestro organismo y realmente sabemos que viene a ser pues el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque este ventrículo izquierdo es el que tiene mayor actividad y además es el encargado de la circulación mayor. Es el encargado de qué? De eyectar la sangre a través de la aorta para todos los órganos de la economía. Y si este ventrículo izquierdo falla, entonces estamos hablando de que el corazón básicamente va a fallar. En cambio, el ventrículo derecho, este de acá, básicamente es para la circulación menor, para la circulación corazón-pulmón. Ahora, en importancia, mucho menos importante que el ventrículo izquierdo. La actividad eléctrica y contráctil del corazón se ve solapada y sobre todo predominada por el ventrículo izquierdo sobre el ventrículo derecho. Ahora, ¿acaso en el ventrículo derecho nunca van a aparecer eventos isquémicos? Sí, pueden aparecer. La pregunta es, ¿y cómo saber? ¿Con las dos derivadas? No. Para saber eventos del ventrículo derecho, básicamente ya tiene que utilizarse las derivadas equivalentes a estas. La B3R, B4R, B5R, B6R. Estas derivadas son las que nos van a permitir ver eventos isquémicos en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque las arterias pues están diseminadas en ambos. No es que solo el ventrículo izquierdo esté irrigado por las coronarias, no. También están en el ventrículo derecho. Entonces, ¿y por qué entonces los electrocardiógrafos no tienen estas derivadas? Bueno, básicamente no las tienen y tienen las 12 fundamentales porque los eventos isquémicos se dan generalmente en el ventrículo izquierdo o en el corazón izquierdo, mucho más en el corazón derecho. ¿Y qué pasa con el corazón derecho? ¿Y cuándo podríamos utilizar estas derivadas alternas? Cuando las SICAs o los eventos isquémicos referidos sobre todo a IMA sean en la cara inferior. Si hay un IMA en la cara inferior, es obligatorio tener que verificar que no exista o que no haya una extensión al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la cara inferior, recuerden, en arterias está irrigado básicamente por la arteria coronaria derecha. ¿Pero qué parte de esta? La arteria interventricular posterior. Y la interventricular posterior también te da irrigación al ventrículo derecho y por lo tanto ahí amerita mucho más usar estas derivadas alternas para ver el ventrículo derecho. Bueno, doctores, espero que con esto, aquello que no sé, siempre decíamos, yo de verdad cuando estaba en pregrado me imaginaba que con las 12 derivadas podía ver todas las lesiones cardíacas, tanto el ventrículo derecho, izquierdo, aurícula y todo, pero bueno, en el tiempo, viendo ya esto en la parte hospitalaria, en la práctica, vemos que eso básicamente es para el ventrículo izquierdo y que para el derecho casi nunca se valora. Es más para el lado izquierdo con las 12 derivadas, no del corazón. Espero que esté quedando claro esto.
Ya, ahora, esto en parte es muy fácil deducirlo, y para deducir no es más, es sencillo hacer un corazón aquí, y en este corazón pues sacar justamente las 12 derivadas o las derivadas de Beethoven. A ver, vamos viendo, este de acá es D1, este de acá hacia acá, a ver, vamos a hacerlo en la otra hojita, ¿ya? Para que puedan deducir, ¿ya? ¿Cómo así Pablo sabe que cara lateral izquierda, cara lateral baja, alta, ¿no? Lateral baja, lateral alta. Esto es la cara anterior. El septum o tabique, ya bueno, ahí está el septum o tabique acá, septum. La cara inferior, acá abajo, la cara inferior. Pero ¿cómo saber más o menos cómo, qué derivadas van? Es deducible, no es necesario memorizarlo. Si nosotros hacemos este triangulito acá, observemos en el corazón, esto sería la de 1, ¿no? Entonces, viendo nuestras derivadas acá que hemos hecho las de Beethoven, tienes la de 1, ya, luego tienes acá la de 2, y tienes acá la que cierra, que es la de 3. Listo, con eso se formó el triángulo de Beethoven, pero a la vez habían los otros derivadas que tenían como punto central el baricentro de este triángulo. Ahora, hacia allá salía el... ¿Qué lado es esto? Izquierdo. ¿Qué lado es esto? Derecho. Derecho, right. Izquierdo, left. Abajo, pie, miembro inferior, pie, foot. ¿Ya? Entonces, ahí está, F. Listo, con eso entonces, hacia allá, hacia el lado izquierdo, ¿quién estará? Si es left, ABL. Hacia el lado derecho, right, ABR. Más para la aurícula. Y hacia abajo, ABF. Con esto entonces ya se va deduciendo muchísimo lo que viene a ser todo esto. Ya para poder ubicar en las caras, ya, doctores, es muy importante esto recordar. Entonces, como podemos ver, hacia la cara inferior se orientan 3 vectores. ¿Qué vectores? El vector ABF de 2, de 3. Habíamos dicho que en la cara inferior estaba en la pared inferior de 2, de 3 y a ver. Ahí está. Y concuerda, ¿cierto? Ah, entonces ahora tiene sentido de por qué vectorialmente esas 3 derivadas me ven la cara inferior. Listo, ya está. ¿Qué más? Lateral alto. ¿Quién se va a la parte alta? Aquí están estos dos. Aquí está. ¿Quiénes son? D1 y ABL. Y cuando yo les decía en el esquema anterior, ¿qué lateral? ¿Pero qué lateral? ¿Lateral bajo o lateral alto? Lateral alto D1 ABL. ¿Cómo saberlo? Ahí está, con el triángulo de Beethoven que salió. ¿Qué más? Tienes la parte posterior, ABR, ya, bueno, ABR, como les dije, más iba hacia la parte de los atrios. Ahora, ¿qué más nos falta? Acá nos faltan las derivadas precordiales. ¿Qué hacemos? Le damos vuelta nada más. ¿Desde dónde? Desde la parte más lateral derecha hacia la parte más lateral izquierda. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Como podemos ver, B1, B2 más se correlaciona con el septum o tabique. Septum o tabique. B3, B4 está ya mucho más adelante, anterior, cara anterior. Y B5, B6, está en la parte baja, lateral, pero baja. Con eso entonces tienes las 12 derivadas ubicadas en el miocardio exactamente. De esa manera ustedes no se van a olvidar más o menos cómo está ubicado esto. ¿Ya? Así es que acuérdense del triángulo de Beethoven, de su baricentro, de sus 3 derivadas que salen hacia los lados y de las derivadas precordiales que están en un plano no frontal nada más, porque las otras están en un plano más coronal. Listo, con eso entonces, espero que se hayan ubicado ya. Esto sería como decir miocardio derivadas versus miocardio, ¿no? Derivadas ubicadas exactamente en el miocardio. Ya, listo, no se olviden de eso, ya. Avanzamos. Pero también el SB, disculpen, SB, estoy hablando, lo que es los problemas de Zika, ¿no? Tanto en lesión como isquemia o necrosis, van a afectar cuando alteran el músculo, cardíaco. Estos van a afectar también la parte de lo que es el sistema exaxial. ¿Y para qué se usa el sistema exaxial? Básicamente para ver, no el eje cardíaco. Y el eje cardíaco, tomando como derivadas, repasando, recuerden, se ve entre la derivada D1 y la derivada ABF. Y la derivada que concuerda con el eje y es más próximo al eje es la D2. No se olviden, la D2 es la derivada, por así decirlo, más fisiológica dentro del sistema
eléctrico o dentro de lo que viene a ser la electrocardiografía. Ahora, más o menos el límite para lo que viene a ser desviación de ejes entre lo que es, hablando menos 30 para el lado izquierdo y más 110 para el lado derecho. Entonces, esta derivada o este vector que viene a ser el eje, si se va mucho más allá que menos 30, estaremos hablando que se desvía hacia la izquierda. Y si se va mucho más allá que 110, estaremos diciendo que se desvía a la derecha. Ahora, si a mí me da un infarto, a ver, directo ya, si a mí me da un infarto en la parte izquierda de lo que viene a ser lateral del corazón, parte más lateral izquierda del corazón, entonces esta de acá va a tener menor tejido cardíaco y por ende la parte que mayor contracción va a tener va a ser la parte derecha. Y entonces, en ese caso, el eje se va a tender a desviar hacia la parte derecha. Entonces, en un infarto, ¿no? En un infarto de cara lateral o anterior de lo que viene a ser el corazón, el miocardio, el eje a dónde va a tender a desviarse, más hacia la parte derecha. En cambio, en un infarto de la parte de la cara inferior, no cara inferior, esto básicamente va a mermar más tejido de la parte derecha, porque estamos diciendo que la cara inferior se vincula más al lado derecho, entonces más tejido cardíaco va a tener el lado izquierdo, mayor contracción, mayor movimiento de electrón, de iones, y por lo tanto el eje va a tender a desviarse más hacia el lado izquierdo. Lo mismo ocurre dentro de los criterios para hablar de un infarto de miocardio, ¿no? Uno de esos criterios es, por ejemplo, que sin antecedente alguno aparezca un bloqueo completo de rama izquierda. Si la rama izquierda se bloquea, entonces no se contrae la parte del ventrículo izquierdo mucho. Y por lo tanto, quien más se va a contraer es el ventrículo derecho. Y va a desviar el eje hacia la derecha. En cambio, si se bloquea la rama derecha, eso tenderá a llevar un tanto más el eje hacia el lado izquierdo. Cuestiones para poder correlacionar un poco ya en esto de lo que viene a ser los infartos de miocardio o las lesiones cardíacas. ¿Ya? Listo. Esa es la utilidad del sistema exaxial. Entonces, por lo tanto, en los infartos de miocardio, dependiendo en qué cara estén localizados, se puede ver también desviación del eje hacia la derecha o hacia la izquierda. Y recordemos que los infartos de miocardio, cuando son infartos sobre todo grandes o cuando están localizados sobre todo en el septum, estos pueden ir asociados a lesión del sistema cardionector y por ende puede lesionar las ramas del haz de His y generar un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Listo. Bueno, es importante saber que la despolarización es del endocardio al epicardio, mientras que la repolarización es del epicardio al endocardio. Pero cuando hay Zika, cuando hay IMA, estos eventos en el tejido cardíaco dañado se invierte. Entonces, se invierte la repolarización y todo ello. Ya se invierte con ello la repolarización y todas las partes fisiológicas de ese corazón se cambian, se modifican, ¿ya? Entonces, este punto es importante. Sistema cardionector, acuérdense, tienes el NAP, nódulo auriculoventricular, tienes el nódulo sinusal, la rama derecha, la rama izquierda. Infartos del ventrículo izquierdo básicamente van a ir asociados a bloqueos de rama izquierda, mientras que del lado derecho pueden ir asociados a bloqueos de rama derecha. Ahora, si es que se bloqueara, esto es importante mencionar, la arteria coronaria derecha, es importante esto, estos muchas veces van a ir asociados a lo que viene a ser bloqueo auriculoventricular. Mientras que cuando hablamos de bloqueo u oclusión de arterias interventriculares anteriores o descendentes posteriores, estos más pueden asociarse a bloqueos de rama, mientras que cuando se trata de la coronaria derecha, esto puede ir asociado más a bloqueo de aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque recordemos que la arteria coronaria derecha te da la interventricular posterior y esto básicamente da también ramas ¿para quién? Para lo que es el nódulo auriculoventricular y nódulos sinusales. Y si es que está ocluido muy proximalmente, puede haber un bloqueo completo del nódulo auriculoventricular. Es importante mencionar ello. Recuerden que la mayor dominancia, esto es importante, dominancia, no de irrigación en el corazón, ¿qué arteria lo tiene?
lo tiene la arteria coronaria derecha. Lo tiene la arteria coronaria derecha. Ya, esa es la que más veces da normalmente ramas para el nodo aurículo-ventricular. Y por lo tanto, hablando de dominancia, esto en promedio, ¿cuánto tiene? Tiene un promedio de 85% más o menos de lo que viene a ser, ya 85% más o menos de lo que viene a ser dominancia en lo que es irrigación en el corazón. Acuérdense, 85% más o menos, ¿ya? Ya está. Ahora, hay que recordar, pues, cuando este sistema no electrocardiográfico se forma, viene desde la aurícula, porque allí nace en el nodo sinusal, va a llevar hasta lo que es ventrículos a través de estas redes de Purkinje. ¿Ya? Y esto básicamente, ¿qué va a mover? Va a mover músculo, pues, va a mover músculo, miocardio, ¿ya? Y esto en base a qué se da, en base a lo que viene a ser movimiento de electrolitos. Estamos hablando de sodio, estamos hablando de potasio y estamos hablando del calcio. Electrolitos fundamentales para lo que viene a ser ya la contractibilidad o la excitabilidad del músculo cardíaco. Ahora, hablando a Zika, ¿no? Hablando a Zika, sabemos que esto pasa primero por una excitación auricular, una excitación ventricular y finalmente una relajación. La relajación ventricular es mucho más susceptible a los síndromes isquémicos coronarios que la contracción de lo que viene a ser el miocardio. Entonces, ¿qué es lo que más va a afectar entonces en ese contexto un problema de tipo síndrome isquémico coronario agudo? La parte de la relajación o de la repolarización. Ya, eso es importante recordar en la parte de fisiopatía. Entonces, hablando de Zika, clínica. Entonces, en Zika básicamente el cardiólogo, ya el cardiólogo, se va a preguntar algunas cosas fundamentales, como por ejemplo, localización del infarto, ¿ya? Con un EKG nada más estamos hablando de esto. Ya estamos hablando de electrocardiografía y para eso vamos a tratar de darle utilidad. Ya, quiero saber la localización del infarto. Uno, dos. Quiero saber la extensión del infarto. La extensión del IMA, la localización del IMA. ¿Qué más? La severidad del IMA. Severidad del IMA. Y también puede determinarse el tiempo del IMA. El tiempo del evento isquémico. ¿Ya? Entonces, podemos localizar con un electrocardiograma el punto, no exacto, pero aproximado de un infarto miocardio. Sí, verdadero. Podemos determinar la extensión también, la severidad, según algunos signos electrocardiográficos también, y el tiempo, ¿no? Del IMA, el tiempo en el cual ya va dándose esto, también se puede determinar con la aparición de algunos signos electrocardiográficos. La clínica, la famosa angina, ¿no? Dolor precordial. Eso es la clínica básica, asociado a toda la alicia que aprendieron en la semiología. Angina con toda su alicia, irradiación a la izquierda, mandíbula, de tipo opresivo, asociada a sudoración profusa, ¿no? Signos simpáticos o vegetativos, etc, etc. Eso, la clínica, angina más, toda la alicia. Eso es básico. ¿Qué más para Zika? EKG. Esto de acá es fundamental. Diríamos que viene a ser el primer componente para la exploración del Zika en alterarse. ¿Qué es lo primero en alterarse cuando existe un Zika? Primero se altera el EKG. Segundo, aparece la clínica. Tercero, en alterarse viene a ser la histopatología. Primero el EKG, segundo la clínica y tercero la histopatología. En secuencia, más o menos estamos diciendo entonces de que los primeros eventos que se desencadenan son los signos electrocardiográficos. Ya, entonces, el EKG, fundamental, y eso vamos a hablar. Y las enzimas, 3 enzimas básicas acá. Tienes la troponina, y de preferencia, ya la mioglobina, y tienes acá a lo que viene a ser la CPK-MB. Esto es la parte de las enzimas cardíacas. Si hay enzimas cardíacas, entonces existe lesión o infarto. ¿Ya? Y sobre todo, la más específica, si es que hay ¿quién? La troponina, y esto es la más específica.
La mioglobina, la más precoz en aparecer. Y el CPKMB, bueno, un poco tardío, pero muy útil en el reinfarto. En el reinfarto muy útil es el CPKMB. Una pregunta importante eso. Troponina, la más específica. La mioglobina, ¿a las cuántas horas aparece? 2 horas tras el evento del infarto. Entonces, en cambio, el signo electrocardiográfico, al minuto. Entonces tiene mucha lógica eso cuando decimos, primero el EKG se altera, luego aparecen los dolores, la angina y todo ello, luego los eventos histopatológicos más las enzimas cardíacas. Entonces, la mioglobina recién empieza a levantar a partir de las 2 horas, la troponina 4 horas y la CPKMB 6 horas arriba. Ahí inician su elevación estas enzimas cardíacas. Por lo tanto, estas enzimas serán útiles, sí. ¿Para qué? Para básicamente determinar el tipo de Zika, porque el Zika tiene una clasificación, donde hay eventos con elevación de enzimas o sin elevación de enzimas, por más que hayan alteraciones electrocardiográficas. Lo que define finalmente si un Zika es con lesión o con infarto o sin infarto, finalmente viene a ser la presencia de las enzimas. Si hay enzimas, es inminente que haya infarto. Si no hay enzimas, podemos decir que no necesariamente es un infarto y que puede ser una angina inestable. Ya, listo. Entonces, nos vamos a dedicar a ver lo que es la parte de la electrocardiografía, porque nos interesa ver esto sobre todo. Pasamos por acá. Y el Zika entonces está clasificado de la siguiente manera. Zika, lo básico, lo fundamental, dolor torácico. Pero dolor torácico asociado a ¿qué? ¿Qué es lo primero que aparecía? Lo primero, alteraciones electrocardiográficas. Después, la clínica. Después, las enzimas y la histopatología. Entonces, si hay dolor torácico, esto está asociado a un ST elevado o a una elevación del ST, o sea, a veces aparece, ¿no? Con elevación de ST, entonces, de manera persistente, entonces estamos hablando de que esto se puede tratar de un IMA de tipo transmural. Y cuando hablamos de un IMA transmural, es inminente que en la evolución de este Zika probablemente aparezcan ondas Q, ¿no? En el sitio de lesión. O sea, el electrocardiograma verifique que sí, la lesión ha sido importante y que ha generado una importante necrosis y que finalmente esto te ha generado una onda Q. Entonces, dolor torácico asociado a un electrocardiograma con segmento ST elevado de manera persistente o duradero, estamos hablando entonces de que se trata de un IMA transmural o conocido también como subepicárdico. Subepicárdico. Entonces, un componente del Zika es el IMA subepicárdico o transmural. Ahora, ¿habrá troponinas positivas? Por supuesto que aquí hay troponinas positivas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay infarto, de que hay necrosis finalmente. Dolor torácico asociado con elevación de ST o con alteración de T. O sea, anormalmente se pueden ver el ST o T, puede ser elevación, ¿no? O alteración de la onda T. Entonces, ¿hacemos qué cosa para determinar si se trata directamente o no de lo que es el IMA transmural o un IMA subepicárdico? Troponinas. Cuando el ST está elevado persistentemente en 2 o 3 derivadas, estamos hablando de que es inminente que esto se trate de un IMA subepicárdico. Pero si hay ST quizás elevado con un supradesnivel de un milímetro o un milivoltio, y es dudoso de que por allí pueda haber un infarto, entonces las enzimas cardíacas definitivamente la van a definir. Si es troponina positivo, se trata de un IMA, IMA subendocárdico. Ahora, este ST puede estar con elevación o puede ser con depresión. ¿Y qué pasa si es depresión? Depresión con troponinas positivo, entonces estamos hablando de un IMA subendocárdico. Pero que este tipo de infarto subendocárdico generalmente no deja la onda Q patológica. ¿Ya? Entonces, esto no es Q patológico. En cambio, los que son transmurales o los que hacen infartos extensos, esos básicamente sí te dejan onda Q. En los subendocárdicos, las ondas Q son muy raras, ¿ya?
En medicina nada es absoluto, pero eso como que no va tanto para ello. Entonces, tengo un ST ligeramente elevado o tengo un ST deprimido, no elevado, pero quizás tengo un infradesnivel ST o una alteración de la onda T, una T quizás picuda. Estamos hablando entonces de que si esto está asociado a troponinas positivas, entonces se trata de un infarto subendocárdico. Un EKG normal o indeterminado. Ahora, ¿y qué pasa si el EKG tiene un ST deprimido o tiene onda T patológica, pero hay troponinas normal? Entonces estamos hablando de una probable angina inestable. Otro componente del Zika. Entonces, el Zika que tiene angina inestable, ¿qué más? Infarto subendocárdico, ¿qué más? Infarto subcárdico, ¿qué más? Angina de Prinzmetal. ¿No? ¿Y qué más? Dentro de eventos agudos, la fibrilación ventricular. Ya, la fibrilación ventricular. Pero aquí tienes angina inestable. Pero la angina inestable básicamente va con troponinas normales. Ahora, una angina inestable puede progresar a hacer un infarto subendocárdico o un infarto transmural. Dentro de la fisiopatología, la progresión, si esto no se recanaliza o no se abre o está muy ocluida o el vaso se ocluye mucho, entonces en este caso esto sí puede progresar a una angina inestable. ¿Listo? Entonces, troponinas normales con EKG normal o indeterminado es angina inestable. O dolor torácico con ST baja o T anómala, pero con troponina normal pasa igual a lo que viene a ser una angina inestable. ¿Ya? Bueno, entonces eso vendría a ser ello. Ahora, ¿cómo así ocurre esto de la Zika? ¿Cómo explicar la Zika desde el punto de vista hemodinámico? Recordemos, pues, ¿no? Que esto se puede explicar bastante con la ley de Hagen-Poiseuille, que dice que el flujo sanguíneo coronario, no cerebral, es igual a la presión de perfusión sobre la resistencia vascular coronaria. Entonces, si yo tengo por acá una placa de ateroma en mi arteria coronaria, definitivamente eso va a generar resistencia dentro de mi arteria coronaria. Y si aumenta la resistencia en la arteria coronaria, es inminente que el flujo sanguíneo coronario disminuya. Entonces, lo explica mucho eso. O que haya un trombo en la coronaria, o que haya una placa de ateroma en la coronaria, o que haya un vasoespasmo en la coronaria, definitivamente eso que va a hacer va a aumentar la resistencia. Y al aumentar la resistencia disminuye el flujo sanguíneo y por ende disminuye la perfusión. Y al disminuir la perfusión disminuye el aporte de oxígeno al miocardio. Y este aporte de oxígeno al miocardio es lo que genera la angina, signo cardinal de lo que viene a ser el Zika. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo coronario? Aproximadamente de 250 a 300 mililitros minutos. Esto equivale más o menos a 5% del gasto cardíaco. Del 100% del gasto cardíaco, ¿cuánto por ciento utiliza el corazón? El 5%, que en realidad es mucho para tan pequeña masa de tejido vivo. Es mucho para tan pequeña masa de tejido vivo. Hablábamos de la dominancia coronaria y recordemos entonces acá los datos básicos. Dominancia coronaria derecha, dominancia coronaria izquierda y codominancia. Hablando entonces de estos dos grandes vasos importantes, tienes la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. En ese punto se llaman troncos coronarios, que te dan acá la interventricular posterior, la marginal del lado derecho, te da la interventricular anterior y te da por acá lo que viene a ser la circunfleja. Listo. Lo más afectado dentro de lo que viene a ser cardiopatías isquémicas definitivamente es corazón izquierdo. En Zika, entonces, lo que más se afecta es el corazón izquierdo, de ahí probablemente, pues que los electrocardiógrafos más vean la parte izquierda porque es mucho más frecuente allí. Mucho menos la parte derecha. Entonces, en dominancia, ¿quién domina? El lado derecho. La arteria coronaria derecha, ¿a cuánto llega esto? 85%. La dominancia izquierda, ¿cuánto es? 8%. Y la codominancia, o sea, que la interventricular posterior, salga de la coronaria derecha, a eso se llama dominancia coronaria. Es 85% de la arteria coronaria derecha. Que el interventricular posterior salga de la coronaria izquierda, eso es 8%. Y que la interventricular posterior salga tanto de coronaria derecha como izquierda, eso es 7%. Listo, eso es la dominancia coronaria en cuanto a de dónde sale la interventricular posterior
que por cierto va a dar ramas para lo que viene a ser pues los nódulos sinusal y nódulos auriculoventricular. En la mayoría de veces esa es la que da las ramitas, ¿ya? Entonces, ya está. Pero ¿qué más estamos viendo? A mí es importante mencionar qué arterias son las más afectadas dentro de todos estos problemas coronarios. Ya le estoy dando unos datos importantes acá. Recuerden, 5% entonces de todo el gasto cardíaco es lo que usa el corazón. Y si ese 5% baja, no aparece tanto la isquemia. Nosotros hablamos que la angina aparece básicamente cuando o hay un problema ya isquémico coronario cuando más del 70% de esa luz del vaso está afectado. Claro, hemos dicho 5% es mucho para tan poco tejido. O sea, con que 70% de la luz esté afectado y quede ese 30% de flujo sanguíneo que pasa, ahí se empieza a expresar mucho más ya este síndrome isquémico coronario agudo. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente por la desproporción que hay entre la irrigación y entre lo que es la cantidad de tejido dentro del corazón. Avanzamos entonces, hablando ya de la cascada, de cómo se da esto de fisiopatológicamente. Primero tiene que haber hipoxia, bajar lo que es el aporte de oxígeno al tejido. El primer componente del corazón que se afecta es la diástole, es mucho más sensible. Luego recién viene la sístole. Luego de esto vienen las alteraciones electrocardiográficas y luego recién viene la angina, segundo lugar. Entonces, si nosotros vemos en importancia, EKG, los primeros signos, los signos electrocardiográficos, los primeros en aparecer. Segundo, la angina se establece. Tercero, recién aparece lo que es las enzimas cardíacas. ¿Y de dónde vienen las enzimas cardíacas? Producto de esto, de que venga un trombo o de que haya una placa de ateroma que se rompa y que obstruya. ¿Eso que va a generar? Disminución de la presión de oxígeno para aporte al miocardio, que es esta de acá. Si eso disminuye, entonces estamos hablando que en primer lugar esa hipoxemia lo que va a generar es alteración de movimiento y flujo de electrolitos, básicamente sodio y potasio. Pero si esto progresa, básicamente altera también el flujo de calcio y el calcio es tan fundamental para la contractividad cardíaca que lo que va a generar es infarto. Infarto que puede progresar o que progresa básicamente a necrosis. Y allí es donde recién aparece acá las alteraciones enzimáticas. Entonces, yendo de evento en evento, veremos que el EKG es lo primero que aparece, luego la clínica y finalmente la enzima. En el EKG, el signo cardinal electrocardiográfico básico que aparece en los primer minutos tras un evento coronario, ¿cuál es? La inversión de la onda T. La inversión de la onda T es el signo cardinal, por eso la onda T es básico en Zika, ¿ya? La inversión de la onda T en lo que viene a ser, ¿no? Derivadas electrocardiográficas, dependiendo de la cara afectada o de la parte del corazón afectada. Es que esto aparece en los primeros minutos nada más, de ahí es que ondas T invertidas no se van a ver, fundamentalmente no se van a ver estas cosas, ¿no? Lo que más se aprecia cuando uno hace un electrocardiograma en el contexto de un Zika, ¿qué es? Las ST o la Q. Y la onda T, la variación o la reinversión de la onda T. Eso es lo que puede aparecer. Pero que aparezca la onda T como tal, tendrías que hacer el electrocardiograma inmediatamente en el momento en que aparece la angina, que es lo más próximo a una alteración electrocardiográfica de la onda T. Entonces, ¿cuál es la primera onda del electrocardiograma que se afecta en el contexto de una Zika? La onda T. ¿En qué contexto? Isquemia. Y cuando yo digo hipoxia, es que estoy llevando al corazón a una isquemia, pero no toda isquemia progresa a un infarto. Entonces, como no todo progresa, lo que siempre puede aparecer es una onda T, pero no siempre va a aparecer un ST ni un Q. No siempre. ¿De qué va a depender? De la progresión del evento coronario. Listo, entonces, cuando nosotros hablábamos de ST deprimido, ya, ese podía ser una angina inestable, pero con enzimas negativas. O una T invertida, ¿sí? Un infarto que podemos decir que es, pues, en este caso, subepicárdico. Un infarto subepicárdico o disculpen, una isquemia subepicárdica o una isquemia subendocárdica. En esos contextos puede aparecer, sí, esas alteraciones electrocardiográficas. Pero si nosotros encontramos un ST o encontramos una onda Q, estos son signos electrocardiográficos de IMA o de necrosis cardíaca. Pero si nosotros encontramos T o ST, infradesnivel de ST o T,
solamente, pero con enzimas negativas, estamos hablando básicamente de angina. Angina inestable o de isquemia, simplemente. Pero esto siempre con enzimas positivas, porque es obvio que eso van a tener enzimas positivas. ¿Cuáles son las enzimas básicas usadas para el Zika o que acompañan a las alteraciones electrocardiografias del Zika? Repasando: troponina, mioglobina y CPK subunidad MB. Listo, esos tres. Y cada uno tiene su utilidad. Clasificando ya más generalmente a esto, de manera más general, tienes un vasito normal. La mayor causa de un Zika, recuerden, viene a ser la aterosclerosis coronaria. Por eso estos vasos tienen placas de ateroma. Y esta placa de ateroma tiene una cápsula muy fibrosa, muy fija y fuerte, sólida, entonces no se va a desprender. ¿Qué puede ocurrir? Un vasoespasmo que puede disminuir a más de 70% esa luz vascular. ¿Y con eso qué puede aparecer? Aparecer un dolor precordial. Eso puede ser una angina estable. Ya una angina estable, básicamente si no ocurre y es transitorio, menos de 10 minutos, o simplemente cede con el reposo, con nitrato, estamos hablando de una angina inestable. Que puede aparecer, por ejemplo, con el esfuerzo. Puede haber alteraciones electrocardiográficas, claro, infradesnivel del ST, pero con enzimas negativas. ST baja con enzimas negativas. Eso también puede correlacionarse con una angina estable. ¿Qué más? Lo otro que podemos encontrar acá es, en este contexto, que la placa de ateroma se desprenda, y si se desprende, entonces esto puede generar un trombo. Si genera un trombo, entonces ahí viene lo agudo, porque los eventos de vasoespasmo en un contexto de aterosclerosis pueden ir apareciendo, claro, con un coronario crónico, que la placa de ateroma vaya formándose progresivamente y con el esfuerzo haya vasoespasmo, pero que es transitorio. Entonces, eso de allí en el contexto de una angina estable. Pero si se rompe la placa de ateroma, ahí aparecen los trombos o los émbolos, los trombos. Esto sí puede generar ya un evento isquémico, pero ya agudo. Y esto se clasificaba, habíamos dicho, en transmural, ¿tá? Transmural, en subendocárdico, en la angina inestable y en la angina de Prince-Metal, que son los cuatro básicos que tienen que conocer en los síndromes coronarios, síndromes isquémicos coronarios agudos. El transmural siempre va a elevar el ST y va a tener enzimas positivas, obviamente. Va a haber lesión, básicamente lesiones extensas del miocardio y siempre o generalmente deja onda Q patológica. En cambio, sin ST, infartos subendocárdicos, ya que puede tener o tiene en este caso enzimas cardíacas positivas, ¿no? Y esto sobre todo pues en lesiones no pequeñas y generalmente no dejan onda Q. Listo. Bueno, hasta ahí entonces estamos. Ahora, aquí hemos correlacionado cara con EKG y aquí vamos a correlacionar vaso con EKG. Es importante esto. Y con esto, ¿qué estaríamos logrando? La localización. Entonces, el cardiólogo se pregunta siempre la localización del IMA. Ahora, ¿qué me va a dar la localización del IMA? La derivada afectada. Sabiendo qué derivada está afectada, ya estamos diciendo a qué cara pertenece topográficamente. Pero también localización de qué? Del vaso. ¿Qué vaso sanguíneo es? Entonces, sabiendo qué cara es, podemos deducir qué vaso sanguíneo. Y sabiendo qué derivada es, podemos deducir qué vaso sanguíneo. Así que es fundamental saber eso. Ya, es muy importante saber eso. Entonces, aquí estamos viendo a las arterias coronarias. Las arterias coronarias no son los vasos que irrigan al corazón. Tienes la circunfleja, la interventricular anterior y tienes la interventricular posterior con su marginal por acá. Entonces, la que irriga la parte de la cara inferior ya del ventrículo izquierdo, aporta a la cara inferior del ventrículo izquierdo, es la parte de la circunfleja, pero también le da lo que es la arteria interventricular posterior. Ya, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos ya una oclusión de la arteria coronaria derecha? Esta arteria, en la rama, considerando sobre todo rama interventricular posterior. Entonces, como podemos ver, si hay oclusión de la arteria coronaria derecha, el infarto de miocardio es inferior. Entonces, estamos viendo que esta parte inferior de lo que viene a ser el ventrículo izquierdo se puede afectar. Ya, parte inferior. Y del posterior, algo del posterior. Para el posterior necesitamos ya las otras derivadas para poder ver.
Entonces, se afecta sobre todo lo que viene a ser la parte inferior cuando se ocluye la arteria coronaria derecha sobre todo. ¿Ya? Entonces, oclusión de la coronaria derecha. Ahora, si es cara inferior, ¿qué derivadas serán las que me van a presentar, si es que es un infarto, qué derivadas van a ser alteradas dentro del electrocardiograma? La derivada 2, la derivada 3 y la derivada ABF. Esos tres deben tener, ¿qué cosa? El supradesnivel del ST. Entonces, en esos tres deben aparecer el supradesnivel del ST, si es que estamos hablando de una oclusión de la arteria coronaria derecha. Pero esa coronaria derecha también se iba en parte a la cara posterior y a la cara inferior del ventrículo derecho. Entonces, como no tenemos B7, B8, B9, no se va a ver. Y como no tenemos la B3R, B4R, B5R, no se va a ver. Así es que ahí estamos. ¿Qué pasa si ocluimos la arteria descendente anterior? Si ocluimos la arteria descendente anterior, lo que va a ocurrir es justamente que se va a infartar la parte anterior. Pero solamente la parte anterior, no, también la parte central. ¿De qué va a depender eso? De en qué punto ocluyes a esta arteria 2. Aquí está, esta es la arteria 2. Si es más proximal, entonces las perforantes y las ramas diagonales también se verán afectadas. Si es un tanto más distal, las diagonales no se afectarán mucho. Entonces, ¿qué es lo que se va a afectar? Sí, siempre el ápex. ¿Por qué? Porque el ápex está eminentemente irrigado siempre por la arteria coronaria, la arteria interventricular anterior. Entonces, oclusión de la arteria descendente anterior izquierda te va a dar ¿qué cosa? Un infarto anteroseptal. ¿Por qué? Porque esta arteria irriga 2/3 anteriores del tabique y además la cara anterior del corazón. Entonces, ¿qué irriga la arteria coronaria y la arteria descendente anterior? El septum, 2/3 del tabique, y ¿qué irriga lo que es la cara anterior? La cara anterior. ¿Qué te irriga la arteria 4? La arteria 4 te irriga la parte de la cara lateral, la parte lateral y la cara inferior de lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Te afecta, te irriga parte de la cara inferior. Ahora, ¿qué te irriga lo que viene a ser la arteria? También esta, la interventricular anterior, el ápex del corazón. ¿Ya? El ápex del corazón. Ya está. Ahora, entonces, si nosotros ocluimos el punto 4, la arteria 4, que es la circunfleja, la oclusión de la arteria circunfleja, ¿qué me va a dar? Un infarto lateral. ¿Por qué? Porque esta da la rama marginal que viene e irriga normalmente esa cara del corazón. Entonces, si esa se ocluye, la parte lateral del corazón será la afectada. ¿Qué derivada va a estar apareciendo con sus supradesniveles mayor a 2 milímetros, en este caso por encima del punto J? Estará pues la D1, estará la ABL, y si es más inferior, la B5, B6. Ya, pero de cajón D1 a B, las que van a aparecer alteradas. Ya, B5, B6, lateral bajo. D1 a BL, lateral alto. Si es que es oclusión de la descendente anterior y es anteroseptal, el septum, ¿quién era? B1, B2. Y anterior, B3, B4. Estas cuatro derivadas, en lo posible, deben tener ¿qué cosa? Supradesnivel del ST en el contexto de que esté ocluido la descendente anterior. ¿Ya? Entonces, miren, viendo qué colateral es, con qué cara es, podemos determinar fácilmente con qué derivada correlaciona, podemos determinar la irrigación. Entonces, doctores, ustedes lo que tienen que tener en mente bien claro, bien marcado, es miocardio con arteria. O sea, porción de miocardio con su arteria que lo irriga. Y porción de miocardio, ¿a qué pared del corazón pertenece? Y esta pared, ¿con qué derivada se correlaciona? Si sabemos qué pared es, podemos saber qué derivada le corresponde. Y si sabemos qué derivada le corresponde, entonces, ¿qué derivadas son las afectadas? Entonces, sabiendo pared y que esa pared, ¿a qué parte corresponde del corazón? Podemos determinar qué arteria la irriga y qué arteria está ocluida. Entonces, de esa manera, el cardiólogo te define rápidamente que si hay un supradesnivel en B1, B2, te dice, ah, ya, la arteria afectada es la descendiente anterior. Y tú dices, wow, ¿por qué y cómo? ¡Qué genio! No, simplemente es esta teoría, una teoría básica simple. ¿Ya? Descendente anterior, ¿no? Y que justamente ha afectado a este vaso. ¿En qué punto? Es decir, antes del origen de las ramas perforantes. ¿Por qué? Porque sabemos que esta descendente anterior
te da dos tipos de ramas. Las ramas septales, que son estas de acá, y te da las ramas diagonales, que son estas de acá. Y con esas dos ramas te irriga el septum y la cara anterior del corazón. Es que no es muy complicado esto. Si yo te digo, a ver, haciendo un recordar y nada más de esto, a ver, está obstruida la arteria marginal izquierda. Entonces, al toque tú dices, ¿qué derivada? Marginal izquierda. ¿De dónde sale? De la circunfleja. Ah, ya. ¿Ese qué cara es? Lateral. ¿Qué derivadas deben estar afectadas? De 1 a BL. ¿O quién más puede ir por ahí? De 5 veces. Listo, la sacaste. La sacaste así de simple, así de fácil. Correlación electrocardiofisiológica con anatomía y con algo más por ahí de irrigación. Ya está, eso es lo que tienen que tener bastante claro. ¿Y qué pasa si hay una oclusión de la arteria coronaria izquierda? Me está diciendo ahora en el tronco. Ah, el tronco. Cuando es el tronco, aquí es donde se dan los famosos infartos extensos. ¿Qué me va a dar? Me va a bloquear ¿a quién? A la circunfleja. ¿A quién más? A la interventricular anterior. ¿A quién más? A las diagonales. ¿A quién más? A las septales. O sea, todas las que van a estar, miren, derivadas alteradas. Si es entonces a la descendente anterior, voy a tener que si hay un infarto de anterior extenso, tendré de 1, de 2 alterado, con supranivel. ¿Qué más? De 3, de 4 anterior. ¿Qué más? De 1 a BL por la parte lateral. ¿Qué más? Y probablemente de 5 y algo de B6. Casi todas las derivadas afectadas. Pero de 2, de 3 y ABF no. ¿Por qué? Porque esa es más con la coronaria derecha. Interventricular. Entonces, espero que esté quedando claro ya esta explicación. Ya espero que esté quedando claro. Con eso es bastante sencillo de terminar. Bueno, entonces, Zika, ya aquí estamos viendo el Zika en el EKG. Entonces, en el EKG, básicamente, cada vez que uno quiere ver Zika, tiene que fijarse en qué. Tiene que fijarse en lo que viene a ser la parte que más afecta el Zika. ¿A cuál era la más vulnerable para el Zika? Era la repolarización. ¿Y quién representa acá la repolarización? El inicio de la repolarización, el ST. Y la repolarización del ventrículo, la T. Listo. Por lo tanto, si la repolarización ventricular es específicamente la T, entonces estamos hablando de la repolarización del miocardio. Y cuando este miocardio entra en Zika, entonces se aturde, se hiberna en parte. ¿Y eso qué va a generar? Mejor dicho, esta Zika que entra en hipoxemia, ¿qué va a generar? A alteración de la onda T, que puede ser una elevación de su voltaje o una disminución o inversión de su voltaje. Entonces, ¿esto cuándo aparece? A los minutos. Entonces, el paciente que sufre una angina, un dolor precordial intenso para llegar a un hospital, pero no está pues al minuto, está a la media hora, 2 horas. Primero creo que lo pregunta al de farmacia, ¿qué puedo tomar? Luego le pregunta al chamán, luego le pregunta al vecino, ¿qué le puede funcionar? Y de ahí recién se anima a ir al hospital. Y cuando se anima a ir al hospital ya pasó 4 horas. ¿Esperaré encontrar ondas T en el electrocardiograma? No. ¿Por qué? Porque esto aparece en minutos y desaparece en minutos. Si es que fue una angina estable o si es que fue una isquemia subendocardica o subepicárdica, no va a aparecer. Pero ¿qué pasa si esta angina inestable progresó a un infarto de miocardio? Si progresó, entonces ya va a aparecer la onda T, pero solapada. ¿Solapada de qué manera? Ya va a aparecer junto al ST. Aquí está el T, pero el ST ya subió. Entonces, ahí está. Este es el ST. El T está incluido dentro de esto. Es como si fuera este de acá, pero ya está solapada. Entonces, ahí se aparece, pero uno no ve la T y lo que está viendo es el ST. ¿Y cómo se llama esto? Supradesnivel de ST. Bueno, entonces, si una isquemia, la S-disquemia que estamos poniendo acá, progresa a una necrosis, entonces en ese contexto es que hablamos de infarto de miocardio agudo. Si en el contexto de una isquemia coronaria aguda, esta progresa a ser necrosis, entonces en ese contexto estaremos hablando de infarto del miocardio agudo. Y en ese contexto es que aparecerán los signos electrocardiográficos básicos que me dirán que allí hay infarto o daño o lesión del tejido cardíaco. Si yo solamente encuentro una onda T, eso para mí es
presuntivo o indicación nada más que de una isquemia, que no necesariamente va a progresar a un infarto o a una lesión. Espero que quede claro. Entonces, en el electrocardiograma, siempre que tenemos que buscar ST. Y si no es ST, U. Estos son signos que son ya posteriores o que son más tardíos en el electrocardiograma y que básicamente nos indican daño del corazón, daño cardíaco. Entonces, en un electrocardiograma encontrar ST, eso es sinónimo de infarto. ST elevado o ST deprimido. Ahora, Pablo, pero siempre no. Tienes que tener la clínica previa y tienes que tener algo de enzimas que te demuestren más esto, te refuercen más esto. ¿Por qué? Porque existen diferenciales. Enfermedades que te pueden elevar el ST o deprimir el ST. O enfermedades que te pueden elevar la T o bajar la T. Por ejemplo, si yo encuentro una T muy picuda, pero no ha habido dolor precordial, ¿qué puedo decir? Ah, hipercalemia. Puedo decir que es una hipercalemia. Si yo encuentro una ST invertida o deprimida, voy a decir que no ha habido dolor precordial, ¿puedo decir que fue un infarto? No, puedo decir que se trata de una intoxicación por digitálico, o sea, el signo de la cubeta digitálica. ¿Ve? No necesariamente esa depresión de ST. O puedo decir que se puede tratar de una, si está elevada y no hay ese dolor precordial, o hay clínica, pero distinta a un Zika, hay elevación del ST. Entonces, esto de acá tiene múltiples causas, que lo vamos a ver en la parte final, ¿ya? Para ver diferenciales y ahí vamos a terminar. Listo, entonces, la repolarización ventricular, una vez más, es la más sensible a la isquemia. ¿Y quién es la onda de la repolarización ventricular? La onda T. Por lo tanto, ¿quién es la onda de la isquemia? La onda T. La onda de la isquemia es la onda T. La onda del infarto, por lo tanto, si es que aparece ST, el segmento ST. Eso me indica lesión. Y la onda de la necrosis, que significa que de isquemia, sí, se dio una necrosis, eso viene a ser la onda U. Entonces, Doctor cuando te Licla, pregunten, y dígame, disculpe, nos comunican también que nuestro ponente de las 5 ya se encuentra en sala. Eh, wow, claro, 2 minutos para culminar la ponencia, por favor. me habías dicho hasta las 5:35, creo. No, hasta las 4:45, 4:50, doctor. Wow, disculpe. Ya, vamos a terminar rápido. Bueno, entonces, oclusión de un vaso, y al ocluir el vaso, ¿qué ocurre acá? Podemos tener pues un área isquémica, un área de lesión y un área necrótica. La parte más distal siempre la más afectada. Esa parte afectada definitivamente es quizás la zona con menor posibilidad de reperfusión, de recuperación. Zona no viable, esas se llaman necrosis, y las zonas que son viables justamente son pues las que tienen tejido cardíaco hibernado o aturdido, que son las zonas isquémicas o las áreas de lesión. ¿Y de qué va a depender que estos se recuperen? Del tiempo en el cual pasa, ¿no?, el evento coronario. Si hay onda Q, entonces es necrótico. ¿Qué significa esto? Inviable. Si hay ST, puede ser viable dependiendo del tiempo que se demore la reperfusión, ¿ya? Y si hay onda T, solamente onda T, esto es isquemia y es totalmente viable, ¿ya? Listo. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de un infarto transmural, ¿qué signo electrocardiográfico aparece? Ya más del 50% de la pared del ventrículo está afectado. Entonces, ¿qué signo electrocardiográfico va a aparecer? ST. ST que puede ser en las derivadas B1, B1, puede ser en las derivadas, disculpen, B2, B3, bueno, ahí algunos criterios, aunque esto de acá es indistinto, porque puede aparecer un infarto en cara inferior, cara lateral, B2, B3, pero si es que es varón, ese supradesnivel tiene que ser más de 2 milímetros. Y si es mujer, tiene que ser más de 1.5 milímetros. Supradesnivel de ST en 2 o 3 derivadas, ¿no? Asociado a clínica, estamos hablando de un infarto transmural. Y si a esto lo aumentamos troponinas positivas, infarto confirmado. Y más subendocárdico, menos de 50% del tejido y más próximo al endocardio. Ya, SDI con un infradesnivel del ST. ¿Cuánto? Más de 0.5, no por debajo del punto J, porque el punto J es el punto referencial acá. Entonces, más de 0.5 de infradesnivel, estamos hablando de un IMA subendocárdico. Esto obviamente con troponinas positivas. ¿Ya?
Recuerden que estos de acá básicamente se asocian a trombos, eventos coronarios. En cambio, los IMA subendocárdicos básicamente a shock hipovolémico. Más van con los shocks hipovolémicos, por bajo perfusión. En cambio, el otro por obstrucción de vasos. Angina de Prinzmetal. Aquí no hay ni obstrucción ni disminución de flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que hay? Aquí hay vasoespasmo. Vasoespasmo asociado ¿a qué? Al frío, sobre todo. Y ese vasoespasmo que te genera aumento de la resistencia. Y eso te puede generar, ¿qué cosa? Una elevación transitoria del ST. Esta elevación es transitoria, pero con enzimas generalmente cardíacas negativas. Eso se llama angina de Prinzmetal. Algo que han preguntado de esto, calcioantagonistas, tratamiento de elección. ¿Ya? ¿Y qué más? Y por acá la angina inestable, algo que se vincula también a ateromas, pero que ateromas que generalmente no obstruyen, que se recanalizan y que esto básicamente van con ST deprimido. ST deprimido con enzimas cardíacas negativas. ¿Ya? ST deprimido con enzimas cardíacas negativas. ¿Qué otros signos electrocardiográficos aparecen? Si es una isquemia subendocárdica, la onda de la isquemia ya hemos dicho T. Y la onda del infarto del IMA es el ST. ¿Quién más asociado a Q? Aquí en el transmural, aparte de tener ST, tengo Q bien deprimida. En cambio, en el subendocárdico no hay Q. Q normal, Q minúscula. En cambio, el otro Q mayúscula. Listo, entonces acá tienes un T picudo en el subendocárdico, un T invertido en el subepicárdico. ¿Más de cuánto? Más de 0.5 o 1 milímetro hacia abajo. Eso que indica de que esto viene a ser una isquemia subendocárdica o subepicárdica. Finalmente, la progresión de Lima, de cómo progresa, esto es importante saber. ¿Esto qué te va a dar? Más o menos el tiempo que ha pasado de infarto. Y con esto el cardiólogo en parte define ello. La clínica, el enzimas y ¿qué cosa observo? En el electrocardiograma observo dolor precordial, hay un antecedente de dolor precordial y hay onda T, posiblemente estemos hablando solo de isquemia. En el electro, ¿y qué pasó? Minutos, muy raro, esto casi nunca se ve, pero tras aparecer la onda T, ¿qué aparece? El signo, el famoso signo de la rampa ST. La rampa ST, ¿en cuánto tiempo aparece? También aparece en minutos, ST. Pero cuando el punto J empieza a elevarse y esto empieza a generar una concavidad, esto ya estamos hablando de minutos a horas. Y esto generalmente es lo que más observamos cuando hay eventos coronarios agudos. Entonces, ahí hablamos del supradesnivel del ST. Lo que más se ve. Luego de esto, ¿qué sigue? Que la R se ensanche mucho más y que todo se vea como una sola R, una R grande, ancha. Eso puede aparecer si aparece. Y tras ello, ¿qué viene? La inversión de la T. Aquí estaba la T, pero la T se tiene que invertir. ¿En cuánto tiempo? Se invierte en horas. Entonces, encuentro en el electrocardiograma ST elevada, pero ya con una T invertida y un QRS ancho, estamos hablando de que ha pasado horas del infarto. Y si a eso se asocia que apareció Q, onda Q, entonces ya hablamos de que esto ocurre en días. Y si hablamos solamente de una onda Q y se ha normalizado la onda T y se ha normalizado el ST, entonces aquí estamos hablando de semanas de infarto. Entonces, una onda Q no solamente me indica un infarto de miocardio transmural, también me indica un infarto antiguo. Listo. Bueno, con eso, chicos, espero haberlos explicado lo fundamental de lo que viene a ser SICA en la parte de electrocardiografía. Había mucho más por hacer, por ver, pero el tiempo siempre apremia. Discúlpeme más bien por pasarme un poquito la hora. Me llegó un poco tarde. Muchas gracias, doctor Pablo, doctor Licla, por esta excelente exposición. La verdad es que a todos nos ha encantado la exposición, nos ha servido mucho para afianzar los conocimientos y para aprender mucho más de lo que podemos, de lo poco o regular que podemos saber de este tema a nivel estudiantil, claro está. Y doctor, la verdad es que ha sido muy grato tenerlo el día de hoy y esperamos, doctor, tenerlo pronto en diferentes temas que se puedan hacer a nivel de CPA o SEMI, doctor. Un gusto y para muchos de nosotros es usted un amigo, un gran profesional, un gran maestro también. Muchas gracias, doctor Licla. Muchas gracias, gracias a SOSEMI, ya agradecido siempre ya por la invitación y bueno, encantado como siempre de poder participar en lo que ustedes propongan. Muchas gracias. Muy bien, chicos, estoy segura que va a haber una segunda parte muy pronto, así que
por ahí guarden sus ganitas para seguir aprendiendo. Ahora vamos a continuar con el doctor Henry Enchante, que va a tener el tema de discusión de casos clínicos, un poco de clínica.